se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús. Nuevamente aquí en la Iglesia del Aire, es un honor realmente poder participar a través, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación que tenemos en esta cadena y bueno, y esperemos que todo lo que vayamos a aprender día a día sea para nuestra edificación espiritual y para poder soportar cada una de las pruebas que se vienen. Te invito a que hagamos una oración para poder comenzar a escudriñar un poco de las Escrituras y del espíritu de profecía. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, en este momento rogamos su sabiduría, Padre, que podamos estar limpios para recibir una porción de Espíritu Santo, Señor, y para poder ser los predicadores del tiempo del fin, Señor. Gracias, Padre, le damos porque en esta noche sabemos que su presencia y su mano poderosa están en los corazones de cada uno de los que estamos escuchando, porque si no sintiéramos el agrado del Espíritu Santo, Señor, no estaríamos escuchando la palabra de Dios. Hoy en el mundo nadie quiere escuchar su palabra, Señor. Hoy en el mundo nadie quiere obedecer sus mandamientos, sus estatutos, Padre. Pero los que estamos aquí, los pocos siervos que estamos hoy conectados, Señor, y los hermanos que se van a conectar desde afuera, Señor, de cada uno de los países, Señor, lo hacemos porque saben ellos y sabemos en nuestros corazones, Señor, que debemos de alimentarlo de su palabra para poder soportar todo lo que se viene. Gracias por todo, Señor. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el tema del que vamos a hablar un poquito hoy en esta noche es muy referido a lo de la octava iglesia que predicó el hermano Javier Zapata desde Brasil. ¿Y por qué decimos la octava iglesia? Porque en Apocalipsis 12:17 vamos a encontrar las características de una nueva iglesia, además de esas 7 que nosotros conocemos y que sabemos el mensaje. Por eso le ponemos una octava iglesia, porque va a ser una iglesia con todo el poder del último tiempo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Y bueno, y por eso la titulamos una octava iglesia, ¿no es cierto? Y en el versículo de Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente y la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando leemos estos versículos, hermanos, realmente podemos comprender y saber que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a un pueblo preparado, a un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. Pero para poder lograr todo eso necesitamos tener características fundamentales, bien arraigadas en la fe adventista y en los pilares de nuestra fe. Si nosotros logramos tener esos pilares bien firmes y marcados en nuestro corazón, vamos a lograr realmente ser de este grupo remanente que va a ser la iglesia que va a llegar a la Canaán celestial. Y en el libro del Espíritu de Profecía, Joya de los Testimonios, en el tomo 3, hay un capítulo que se titula El trabajo de los miembros laicos. Y este capítulo realmente es muy interesante para que nos podamos escudriñar a fondo. Nosotros, los que estamos tratando de alcanzar la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría, que necesitamos del Espíritu Santo para comprender de la palabra de Dios y llegar realmente a ser los predicadores del último tiempo. Debemos de conocer los mensajes que están escritos en el Espíritu de Profecía, los mensajes que están en la Biblia, porque si nosotros, hermanos, no escudriñamos realmente a fondo las Escrituras, jamás vamos a alcanzar el nivel que necesitamos en este último tiempo y vamos a terminar siendo uno más del mundo o de aquellas personas que se vayan a perder dentro de la corporación y dentro de todas las instituciones que hoy conocemos.
Y en este libro, como decía en el tomo 3 de Joya de los Testimonios, el capítulo se titula El trabajo de los miembros laicos, la mensajera de Dios nos deja un siguiente mensaje. Y dice lo siguiente: a los miembros individuales de la iglesia les incumbe una obra mucho mayor de lo que ellos conciben. Cuenta de los requerimientos de Dios. Ha llegado el momento en que deben idearse todos los medios capaces de ayudar a preparar a un pueblo que pueda subsistir en el día de Dios. Debemos estar bien despiertos y negarnos a dejar pasar las oportunidades preciosas sin aprovecharlas. Debemos hacer todo lo que nos resulte posible para ganar almas, a fin de que amen a Dios y guarden sus mandamientos. Jesús requiere esto de los que conocen la verdad. Es esa exigencia irrazonable. No es nuestro ejemplo la vida de Cristo. No tenemos una deuda de amor para con el Salvador, una deuda que nos compele a trabajar fervorosamente y abnegarnos por la salvación de aquellos en cuyo favor dio su vida. Acá encontramos dos preguntas. La primera pregunta ¿es esta exigencia irrazonable? ¿Es irrazonable lo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo? La segunda pregunta es, ¿no es nuestro ejemplo la vida de Cristo? ¿No es nuestro ejemplo el ejemplo que tenemos que seguir y alcanzar para llegar a la iglesia que marca Apocalipsis 12:17? Fíjense en lo que nos dice la mensajera de Dios. Dice: muchos de los miembros de nuestra iglesia, grandes hacen, muy pocos y comparativamente nada. Podrían realizar una buena obra si en vez de hacinarse, se dispersasen por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Los árboles plantados en forma demasiado apretada no prosperan. El jardinero los trasplanta para que tengan lugar donde crecer y no quedar atrofiados y enfermizos. La misma regla surtiría efecto en nuestra iglesia grande. Muchos de los miembros están muriendo espiritualmente porque no se hace precisamente esto. Se están volviendo enfermizos y deficientes. Trasplantándolos tendrían lugar donde crecer fuertes y vigorosos. No es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias y no se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra y Dios quiere que estén dispersos por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Sigue diciendo la mensajera de Dios: los miembros laicos de nuestra iglesia pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad. Una o dos familias por lugares para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estudiar la manera de llevarles las verdades. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por las buenas obras. Manténganse a solas con Dios, los que trabajan, llorando, orando y trabajando por la salvación de sus semejantes. Recuerden que están corriendo una carrera y luchando por una corona. Qué mensaje que nos da la mensajera de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos comprendiendo este mensaje, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hoy sabemos
de que este mensaje es para nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos tomando los consejos que la mensajera de Dios nos está dando? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos tratando, y ya no es tratando, porque como decíamos recién, la mensajera de Dios nos da un mensaje realmente de trabajo y de obra misionera, que es lo que hoy el pueblo de Dios no está comprendiendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, Él les da una orden y les dice, id y predicar este evangelio. Y como decimos siempre, no dijo vayan y siéntense en una iglesia. La única forma de que este evangelio pueda ser predicado, y esto va para todos los hermanos que estamos dentro de esto, los que estamos hoy el Ministerio de Sostén Propio, los hermanos que están trabajando individualmente, los laicos, los pastores, todos los hermanos que hoy estemos en esto, tenemos que tener en cuenta que el evangelio en el último tiempo va a ser predicado de una sola forma, y eso está en Mateo 24:15. Cuando nosotros comprendamos, cuando nosotros realmente comprendamos y tomemos en nuestras manos la seriedad con la que se debe tomar este mensaje, vamos a descubrir cuál va a ser la forma de predicar el evangelio. Tenemos que tener en cuenta que personalmente, y tenemos que ponernos ese poncho encima, ¿no es cierto? Esa campera encima, esa mochila, cargarla, si queremos ser parte de la iglesia de Apocalipsis 12:17, la que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. Porque en el último tiempo ya está destinado que aún los escogidos van a ser engañados. Hermanos, los que van a ser engañados van a ser los escogidos ¿por quién? Los que están escogidos ¿por quién? Por Satanás no. Porque dicen que van a ser engañados aún los escogidos. O sea, si ya fueron escogidos por Satanás, no habría de qué engañarlos. Van a ser engañados los escogidos, los que hayan escogido estar del lado de la verdad, y van a ser engañados por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y en Mateo 24:15 hay un versículo, es un versículo clave para saber cómo debemos de predicar este evangelio. Y dice así, 24:14, perdón. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Hermanos, fíjense en acá, vamos a encontrar una característica de los 144.000 también. Dice acá claramente que el evangelio va a ser predicado por testimonio. ¿Creemos realmente que estamos en el tiempo del fin? ¿Creemos realmente que estamos viviendo en el tiempo del fin? Podemos decir hoy, no, yo participo en un grupo donde hay todos hermanos de sostén propio, pero todavía como carne, perdón. Estoy intentando dejar la carne, estoy intentando dejar los lácteos, estoy intentando salir a las calles a predicar. Hermanos, mientras nosotros intentamos, Satanás nos va cavando una fosita, cosa de que cuando damos un paso, caigamos dentro de esa fosa. Nosotros ya no debemos de intentar, que intente la corporación que intente de cambiar, la corporación que intente dejar la carne, la corporación que intente salir a la calle, los nominales que intenten hoy no seguir al pastor. Nosotros, sostén propio, huesos duros del evangelio, ya debemos estar en las calles predicando este evangelio, ya debemos estar anunciando que dentro de poco el cielo se va a enrollar como un pergamino y vamos a ver esa nube que nos va a anunciar la redención de las almas que vayan a ser salvos. Ya, hermano, si nosotros creemos realmente que estamos en el tiempo del fin, tenemos que tener en cuenta de que este último tiempo el evangelio va a ser predicado por testimonio. Entonces, hermanos, ¿cómo es nuestro testimonio y cómo está nuestro testimonio el día de hoy? ¿Estamos como en Isaías 8:20, no? ¿A la ley y al testimonio? ¿Estamos realmente
llevando el evangelio adelante por testimonio a las naciones, porque esto va a ser predicado en todo el mundo por testimonio. Nuestro testimonio es bueno. Y tener un buen testimonio no quiere decir que uno tiene que ser un cristiano que de poco carácter o un cristiano de un espíritu sumiso. No, hermano, no quiere decir eso. Tener un buen testimonio quiere decir ser un cristiano bien arraigado, un esposo bien consagrado de su familia, un esposo que lleva adelante su hogar en armonía, como marca las Sagradas Escrituras. Una esposa que lleve adelante su hogar, una esposa idónea para su esposo y que lleva adelante su hogar realmente como marcan las Escrituras. Y gracias, uno debe dar gracias siempre a Dios por el compañero que tiene, aquellos que lo tengan, y los que no tienen que agradecer a Dios porque no están solos, están con la compañía del Espíritu Santo. Uno tiene que agradecer siempre por la compañera que tiene o por el compañero. Y yo en mi caso personal, agradezco a Dios realmente de corazón la compañera que tengo, porque es una gran mujer, es una mujer idónea para la obra. Si nosotros queremos llevar el Evangelio por testimonio, debemos de empezar con nuestra vida y mirar nuestro corazón, escudriñar nuestro corazón y tratar de cumplir los requerimientos de la iglesia del tiempo del fin, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús lo encontramos en Apocalipsis 19:10, que es el testimonio, es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio de Jesús, hermano. Y la iglesia adventista del séptimo día de huesos duros, porque yo soy adventista, y nosotros podemos decir somos adventistas, porque por más que no estemos dentro de una iglesia corrupta, pertenecemos a la fe adventista y defendemos los pilares de nuestra fe. Somos adventistas porque esperamos la venida de nuestro Cristo, de nuestro Señor que nos va a venir a rescatar. Pero no pertenecemos a una iglesia corrupta. Pero no pertenecemos a una organización que se dedica a poner los diezmos en una bolsa para hacer correr una bolsa en un plazo fijo para que los bancos trabajen con el diezmo, con la plata que se tiene que estar predicando hoy el Evangelio. Ahora bien, como decía hace un ratito, si creemos realmente que estamos en el tiempo del fin, si realmente nosotros decimos, sí, estamos viviendo en el tiempo del fin, si realmente cuando oramos y rogamos a Dios la protección, le decimos, Señor, en este último tiempo del fin, porque lo estamos viviendo, ayúdame a salir al campo con mi familia. Hermano, en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 2, la mensajera de Dios nos deja citas terriblemente para que nosotros podamos leer y comprender en qué parte del tiempo del fin vivimos. Porque el tiempo del fin comienza en 1844 para adelante y no sabemos cuándo termina. Sabemos que faltan acontecimientos, pero no sabemos cuándo termina. Y el tiempo del fin, a los predicadores del mensaje de los tres ángeles se les puede terminar cuando sean llamados a descansar. Y en el capítulo 2 del libro Evento de los Últimos Días, se titula Señales del pronto regreso de Jesús. Y hay frases terribles. Por ejemplo, dice, los acontecimientos que preceden a ese evento y se usa la destrucción de Jerusalén para testificar la última gran destrucción del mundo por medio del fuego. Después dice otro capítulo, señales en la tierra. Dijo Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿A dónde dice acá la mensajera de Dios que está? A las puertas. ¿Comprendemos en qué punto estamos viviendo del tiempo del fin? ¿Y debemos de predicar el Evangelio por testimonio?
y no hemos dejado de comer carne, y no hemos dejado de mirar cosas que no tenemos que mirar o hacer cosas del mundo, y debemos de predicar por testimonio. Mateo 24:14. Entonces, querido amigo, querido hermano, y todos los que están escuchando hoy en esta cadena, hay un mensaje totalmente de advertencia para este último tiempo. Y es el mensaje de los 3 ángeles, y es el mensaje del 4.º ángel, de Apocalipsis 18. Si nosotros comprendemos y logramos comprender estos mensajes, vamos a lograr entender lo que nos dice el libro Evento de los Últimos Días, Señales en la Tierra. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. También nos dice la mensajera del Señor que van a haber hechos de violencia. Fíjense en lo que dicen. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad. ¿Está pasando hoy eso? ¿No están tratando de terminar de ejecutar una ley dominical? ¿No están descapitando cristianos por no aceptar la fe del Islam? Y estaban prendadas en una trama de falsedades. ¿No está siendo falsa hoy la corporación adventista? ¿No está siendo falsa con cada uno de los miembros que están dentro de la iglesia? Al no presentarle el mensaje de los 3 ángeles de la reforma pro salud, los únicos que son vegetarianos son los pastores, el resto se van a morir todos de cáncer, porque a ellos no les conviene predicar la reforma pro salud. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crímenes y asesinatos, nos dice la mensajera de Dios. Estaba a la orden del día, así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia, si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el manto de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perseveridad y las crueldades de ellos llegaron a tal grado que Dios se revelará con toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará su juicio. Miren lo que nos está diciendo la mensajera de Dios. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Porque tenemos claros ejemplos de lo que ha pasado con ciudades enteras, como Sodoma y Gomorra. Fueron destruidas por toda la perversidad que había, por toda la maldad que había, fue destruida por toda la apostasía que había, y fue destruida porque colmó la copa de la ira de Dios, por toda la homosexualidad que había. ¿En qué punto nos encontramos hoy de este tiempo final? ¿En qué punto? Fíjense lo que nos dice en la última parte de este capítulo, o sea, de esta frase, dice: muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Y en una parte anterior leímos: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Miren qué claro que es el espíritu de profecía. Miren qué claro y cómo todo lo tenemos relacionado y lo tenemos que saber y lo tenemos que comprender y lo tenemos que escudriñar para poder llegar a lo que nos está diciendo Mateo 24:14. Vamos a leerlo de vuelta. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿cómo debemos de predicar el evangelio entonces en el último tiempo? Por testimonio. Por testimonio. ¿Será predicado este evangelio para todas las naciones? Para testimonio. ¿Para testimonio de qué? ¿Qué vamos a dar? ¿De qué se va a dar testimonio para que se predique el evangelio? En el libro El Ministerio de Curación,
En el capítulo 24, la mensajera de Dios nos deja un mensaje terrible, terrible, realmente lo que nos está dejando. Porque ella nos dice lo siguiente. El título es La carne considerada como alimento. Y acá nos dice la mensajera de Dios lo siguiente. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimento animal, pero bajo prudentes restricciones, encaminadas a mitigar los malos resultados del uso de la carne del cerdo. Quedaba prohibido. Ahora bien, fijémonos y prestemos atención. ¿Qué le había dejado prohibido? La carne de cerdo. ¿Hizo caso el pueblo de Israel? ¿Hizo caso a la advertencia que se le estaba dando de la carne? Y específicamente de la carne de cerdo. Vamos a buscar en nuestra Biblia Marcos 5. Y fíjense si no es lo que hoy está pasando dentro de la iglesia adventista del séptimo día corporativa, y quizás a muchos de los que están en los ministerios de sostén propio. Porque ahora vamos a leer también en el libro Eventos de los Últimos Días que la mensajera de Dios deja un mensaje terrible para los mensajeros, para los que predican el mensaje de los tres ángeles. Vamos a ir entonces a Marcos, en la Biblia, a Marcos 5, el endemoniado de Gadareno. Desde el versículo 1 vamos a leer al versículo 14. Y dice así: y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando Jesús salió de la barca. Enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, día y noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y gritó a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense que acá los demonios conocieron a Jesús. Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque son muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaban paseando una gran piara de cerdos, y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y Jesús les permitió, y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los porqueros huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente salió a ver qué había sucedido. Ahora bien, hermanos, si la mensajera de Dios nos está diciendo en este libro que al pueblo de Israel, cuando entró en Canaán, se le dio específicamente instrucciones acerca de la carne, y se le prohibió la carne de cerdo, porque acá encontramos en la Biblia un relato que nos habla de cerdos, y no nos está hablando de un cerdo, de dos cerdos, como para decir, no, los tenían para que se coma la basura que se juntaba de la gente, lo tenían para cualquier cosa, porque sabemos que los cerdos están justamente hechos para que puedan comer basura y puedan comer cualquier porquería, y su cuerpo resista, ¿no es cierto? Son animales totalmente impuros. Ahora bien,
Prestemos atención en estos detalles. Nosotros tenemos que prestar atención en los detalles porque son cosas que nos abren los ojos a un montón de cosas. Si al pueblo de Israel se le dio instrucciones precisas del cerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué habían en ese tiempo puerqueros? Nos tenemos que preguntar hoy, porque el pueblo de Dios estaba siendo desobediente. Y no eran 2, 3, 4, 5, 10 cerdos. Eran como 2000, dice la Biblia. ¿Para qué vas a criar 2000 cerdos? Hoy criar un cerdo implica gastar dinero. Imagínate en el tiempo de Jesús, cuando era mucha la pobreza que había. Imagínate en ese tiempo lo que implicaba criar un cerdo. ¿Quién iba a criar un cerdo? ¿O para qué? ¿Con qué fin? Bueno, acá estaban como 2000, dice. O sea que se estaba utilizando el cerdo para comer y comercializar. Saquemos conclusiones de para qué se utilizaban estos 2000 cerdos. Entonces, acá ya podemos comprender y ver, ¿no es cierto?, que muchos de los errores que cometió la Israel antigua se están cometiendo hoy. Muchos. Porque hoy todos los productos, hermanos, traen cerdo. Estamos siendo desobedientes. Tenemos instrucciones precisas acerca de la comida inmunda. Como adventistas del séptimo día, tenemos instrucciones precisas de la alimentación. Y sin embargo seguimos comiendo alimentos que tienen algún derivado del cerdo. Porque hay alimentos, como lo es el chocolate, como lo es la gelatina, que tienen derivado del cerdo. Hay alimentos que se están haciendo con cierta grasa del cerdo. Y hay un remedio para las plantas que es sacado de un aceite de la piel de cerdo. Y tenemos instrucciones precisas. Y este mensaje tiene que ser personalmente para uno, cuando uno da un mensaje de advertencia, ¿no es cierto? Y después para el pueblo también, porque todos tenemos que ser parte de esta iglesia del último tiempo. Hay un remedio que es con el que se cura las plantas, ¿no es cierto? Que se cura las producciones que tiene aceite de cerdo. O sea que lo que nosotros, por más que nosotros seamos vegetarianos y comamos verdurita, o comamos pastito, vamos a decir, estamos introduciendo en nuestro cuerpo productos derivados del cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, no tenemos arraigados los pilares de nuestra fe. Porque no tenemos en nuestro corazón las advertencias y porque todavía estamos tomando decisiones de quizás, o voy a esperar un poquito más para salir de la ciudad, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no estamos actuando por fe, y seguimos atrapados en un sistema de satánico. El mismo libro nos sigue diciendo: de los animales declarados comestibles, el consumo de la grasa y de la sangre quedaba absolutamente prohibido. Solo podían consumirse las redes sanas, en buen estado. Ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servirse de alimento. Por haberse apartado del plan señalado por Dios, el asunto de la alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios, como el que estamos viendo hoy dentro del pueblo adventista, como estamos viendo hoy en el mundo entero. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalaba, ni cumplieron los propósitos divinos. El Señor les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Preferían lo terrenal a lo espiritual, y no alcanzaron la sagrada
preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Exactamente los mismos errores estamos cometiendo hoy. Exactamente el mismo error estamos cometiendo hoy. Porque muchas veces deseamos más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Y por ahí nos creemos muy consagrados a Dios y estamos fallando en cosas puntuales quizás en el Evangelio. Porque siempre tenemos un regalito que nos dejó Satanás delante nuestro. Y ese regalito es el yo. Y es la pelea más grande que tiene nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Porque hace poco escuché una predicación de Pastor Restrepo, Norberto Restrepo, y él decía que para nuestro Señor darnos una tierra, darnos, no sé, un pasaje en avión, es cosas sencillas, porque Él es el dueño del mundo, es el dueño del universo. O sea, no sería nada darnos un pedazo de tierra y que nosotros nos podamos ir. La pelea más grande que tiene es que nosotros podamos edificar nuestro carácter y nuestro yo. Por eso muchos de los que hoy estamos en las ciudades viviendo, no hemos llegado al campo. Porque todavía no hemos dejado el yo en la ciudad. Lo llevamos en nuestra mochila. Y por eso hoy no estamos todavía en el campo. Si los adventistas del séptimo día, pioneros, en estos mensajes hubiesen hecho caso a cada una de las advertencias, hoy todos los campos que están en el mundo serían de los adventistas del séptimo día. Pero no lo hicieron. Prefirieron armar grandes templos, prefirieron armar grandes universidades, grandes clínicas y empezar a cosechar plata. Cuando lo que tenían que hacer era cosechar fruta y verdura, y no plata, y no dinero. Y nosotros estamos cometiendo el mismo error, porque nosotros fuimos instruidos en el mensaje de los tres ángeles a tener que cosechar frutas y verduras. Y hoy estamos dentro de las ciudades tratando de cosechar dinero para poder salir al campo, cuando no lo vamos a lograr nunca, porque somos esclavos de un sistema perverso. Sigue diciendo la mensajera del Señor: los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre, y hace crecer la vida que estaba en los cereales y en las verduras para el organismo del ser que lo come, o sea, el animal, ¿no es cierto? Nosotros a su vez la recibimos al comer la carne del animal, cuando mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día noblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedades aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingiere. Muchas veces, si hubiésemos visto los animales vivos y conociéramos la calidad de su carne, la rechazaríamos con repugnancia. La gente come continuamente carne llena de gérmenes, de tuberculosis y cáncer. Aquí se propagan la tuberculosis y el cáncer y otras enfermedades. ¿Sabemos cómo se está propagando todo esto? A través de la carne. Amigos y hermanos, tenemos que ser muy inteligentes. Estamos viviendo en tiempos totalmente clave para la venida de Cristo. Estamos viviendo en tiempo en que no queda tiempo para perder. Estamos viviendo en tiempos que realmente están complicados. Muy complicados. Y más complicados de lo que nosotros creemos. ¿Por qué digo esto? Ahora lo vamos a ver. Vamos a agarrar nuevamente el libro de Eventos de los Últimos Días, en el capítulo número 12, que se titula El zarandeo. Y fíjense en el primer título de este capítulo. Dice: ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. ¿De qué iglesia habla acá? ¿De la corporación adventista o de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús?
Prestemos atención en lo que dice. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Tenemos que tener en claro que iglesia no es un templo, una estructura, no es una banca y ser manipulado por un pastor. Eso no es una iglesia solamente. Una iglesia son los que quieren hacer la voluntad de Dios, que se reúnen en el nombre de Cristo y que invocan el Espíritu Santo. Eso es una iglesia, hermano. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estaré. Eso es una iglesia. Y la iglesia que Cristo viene a buscar, no es específicamente la iglesia adventista del séptimo día corporativa, ni es las iglesias de sostén propio, sino la que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. Y en el capítulo 12, el zarandeo, la mensajera de Dios nos dice, ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Ni uno de cada ¿cuánto? De cada 20. Ni uno de cada 20 de los que están registrados en la corporación. Y hoy ni uno de cada 20 de los que están dentro del sostén propio. Hermanos, esto fue escrito en el 1893. Fíjense en lo que dice la mensajera de Dios. Dice, es una solemne declaración. Porque hoy ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Ser miembro de la iglesia no significa la corporación. Tengamos en cuenta y saquémonos ese concepto jesuita, romanista, que si estamos fuera de la iglesia no somos salvos. Y aquellos que están ingresando, que hoy están ingresando en la fila de la verdad presente, en la fila del mensaje de los 3 ángeles, que recién están empezando a convertirse al evangelio, que recién están empezando con un estudio bíblico. Tratemos de que a estas personas al instruirlas en la palabra de Dios, le podamos llegar a mostrar con la palabra de Dios que tenemos que romper el esquema, que tenemos que pasar por una iglesia para ser miembro y obtener la salvación. Eso es mentira, porque en el último tiempo, muchos de los que se vayan uniendo a la verdad presente no van a pasar por la iglesia antigua y van a ser parte de los 144.000 y de aquel pueblo que va a llegar al cielo. Y la mensajera de Dios nos hace acá una serie de advertencias. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios, sin esperanza en el mundo como el pecador común. Los que han tenido oportunidades de oír y recibir las verdades y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y que sin embargo no posee más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como la iglesia que se oponen a la ley divina. Qué terrible mensaje que nos da acá. Qué terrible mensaje. Qué terrible mensaje nos da la mensajera de Dios. Porque es tan clara en este mensaje. Es tan clara. Fíjense en lo que dice, que ni uno de cada 20. Ni uno de cada 20 de los que guardan los mandamientos de Dios. Ni uno de cada 20 que supuestamente están dentro de la corporación o dentro de los ministerios de sostén propio, o ninguno de cada 20 de los que guardan el sábado están preparados. Ni uno. Terrible. Terrible lo que dice. Y eso puede ser, hermanos, porque todavía estamos haciendo cosas que agradan al mundo y no a Dios. Y no nos ponemos a pensar lo que hizo Cristo por nosotros. Mientras nosotros decimos y intentamos, intento dejar la carne, hermano, pero no puedo. Intento, hermano, dejar el azúcar, pero no puedo. Me gana. Hoy voy a probar un poquitito hoy nomás y ya la voy a dejar. Mientras nosotros intentamos, hermano, Cristo se desangró en el Getsemaní por nosotros.
Es un sufrimiento mortal el que hacemos para dejar un pedazo de carne, un pedazo de cuerpo muerto, de cadáver. Y no nos ponemos a pensar lo que hizo Cristo por nosotros, allí en el Getsemaní. Eso es por falta de conocimiento. Eso es por falta de escudriñar el espíritu de profecía. Si escudriñamos el espíritu de profecía, vamos a descubrir lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en el Getsemaní. Sufrió, derramó gotas de sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros hoy peleamos una lucha mortal por dejar un pedacito de cuerpo muerto, por dejar un poquitito del azúcar. Y nos morimos de cáncer en vez de morirnos predicando el Evangelio de Dios. Porque amamos el mundo. Porque somos como aquellos hipócritas que aman el orar de pie. Y en el libro El deseado de toda la gente, y perdóname que use quizás tanto el espíritu de profecía, pero realmente es algo que no tiene desperdicio. Se titula el capítulo 74, Getsemaní. Allí la mensajera de Dios nos relata partes que quizás no están escritas en la Biblia, pero están amplificadas aquí en el espíritu de profecía. Y siempre tenemos que recordar para aquellas personas que son nuevas o que recién quizás están entrando en la fe, que Elena G. de White fue elegida, ¿no es cierto?, por el Señor para revelar el mensaje en el último tiempo. Y la otra vez un hermano me hizo una pregunta, hizo una pregunta a él, ¿no es cierto?, mientras estábamos reunidos en la iglesia de hogar, y dijo algo que jamás había pensado, ¿no es cierto?, que a través de la historia siempre vimos que se eligieron profetas, ¿no es cierto?, mensajeros de Dios y profetas, ¿no es cierto?, y en el mensaje del último tiempo siempre fueron hombres, varones. El del último tiempo se lo dio una mujer. Y nosotros sabemos que hubieron, que se habían elegido quizás por el espíritu de profecía, sabemos que se habían elegido hombres que rechazaron esto. Pero esta valiente mujer decidió ponerse esa mochila al hombro, ¿no es cierto?, que fue Elena de White, y dejarnos todos estos escritos. Y para todos aquellos que son nuevos, quizás suena cuando le dicen profeta o mensajera de Dios, suena como algo nominal, ¿no es cierto?, de otras iglesias. Pero realmente cuando empezamos a escudriñar y a leer de lo que ella escribió, nos damos cuenta de que realmente fue inspiración divina. Por eso siempre que le vayan a predicar o que ustedes escuchen este mensaje, que es el de Apocalipsis 12:17, que dice lo siguiente: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacerle guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios son los que están en el Éxodo 20, los 10 mandamientos, y el testimonio de Jesús lo vamos a encontrar en Apocalipsis 19:10. Hay una descripción de cuál es el testimonio de Jesús. Y dice así, Apocalipsis 19:10, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y eso es lo que hacemos aquí. Utilizamos el espíritu de profecía porque sabemos que es el testimonio de Jesús. Y en el libro El deseado de toda la gente, y ya voy a terminar porque ya tengo ahí la horita casi, ya se me está cumpliendo, se titula Getsemaní. La mensajera de Dios nos relata acontecimientos que vivió nuestro Señor. Y esto, hermano, tiene que estar grabado en nuestro corazón para que cuando vayamos a cometer ese gran pecado de introducir cáncer en nuestra boca, con nuestra alimentación, sepamos realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Dice ella, dice, el corazón humano anhelaba simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo, en la misma profundidad de su ser. En su suprema agonía de su alma, vino su discípulo
con un vivo deseo de oír algunas palabras de consuelo. Esto fue en el Getsemaní, cuando él ya estaba en el Getsemaní. De quienes tanto a menudo habían vencido y consolado, y escuchado en la tristeza y en la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, ahora sufría una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismo. Cuando sombría le parecía la malignidad del pecado, era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente ante Dios. Pero se sentiría fortalecido si tan solo pudiese saber que sus discípulos entendían y apreciaban esto. Levantándose con penoso esfuerzo, fue temblándose al lugar donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, se habrían sentido aliviados. Si hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habrían sido consolados por su firme fe, pero no habían hecho caso a la amonestación repetida: velad y orad. Al principio habían estado muy afligidos al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchando con su pesar incomprensible. Había orado al oír los fuertes clamores del sufrimiento. También nos dice la mensajera de Dios: el Hijo de Dios volvió a quedarse presa de la agonía sobrehumana y desfalleciente y agotado. Volvió nuevamente temblándose al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Mientras la agonía de alma lo atacaba, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estas grandes gotas de sangre, hermanos, las derramó Cristo por cada pedazo de carne que uno introduce en su boca, por cada pedazo de alimentos impuros que uno introduce en su boca. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia, de su follaje. Caía un pesado rocío sobre su cuerpo. Postrado sobre sí, la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba solo contra las potestades de las tinieblas. Fíjense, y bueno, amplifica mucho más el espíritu de profecía. Es muy largo este capítulo, pero realmente, hermanos, cuando lo leemos detenidamente, estas gotas de sangre que derramó Cristo, no era porque estaba lastimado, no era porque tenía alguna herida en ese momento. Derramó esas gotas de sangre porque las sudaba de su frente, porque llegó a una pena tan grande en su corazón por todo el pecado, que derramaba gotas de sangre. Y nosotros hoy no somos capaces de hacer un mínimo esfuerzo, los que están siendo recién instruidos dentro del Evangelio, un mínimo esfuerzo para escudriñar un poquito más de las Escrituras y comprender el mensaje de Dios. Debemos de prepararnos, hermanos, y aquellos que están ingresando en la fe, escudriñen de la palabra, aprendan del amor de Cristo, cambien su vida, y con su testimonio van a convertir a muchos en el último tiempo. Van a ser grandes predicadores, van a ser miembros laicos de la verdad presente. Y eso es lo que tenemos que lograr, poder y lograr llegar a ser grandes predicadores de la verdad. Hermanos, voy a ir terminando. Y para terminar, quería leer algunos versículos, ¿no es cierto?, de los primeros pasos como testimonio que uno tiene que tener, que es sobre el hogar. Y cómo, por ejemplo, ser un testimonio en nuestro hogar. O la pregunta sería, ¿cómo debe ser un buen esposo cristiano, ¿no es cierto? Los invito a que busquen en el libro de Éfeso 5:23 y vamos a encontrar algunas características y ya con esto termino. Vamos a ir al libro de Éfeso entonces, 5:23. Y dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos.
Vamos a leer Primera de Pedro 3:7, que dice lo siguiente: y nosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Y Colosenses 3:19, te invito a que busques. Colosenses 3:19 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si nosotros logramos todos estos pasos como maridos, vamos a empezar a cambiar nuestro testimonio. Porque debemos de con nuestra familia predicarles a otras familias completas con el testimonio. Y vamos a ver también cómo debe ser una buena esposa. Vamos a ir a Éfesos 5:22. Y dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Como al Señor, perdón. Entonces, ¿cómo debe ser una buena esposa? ¿O cómo debe estar? El primer paso que debe hacer la pareja es someterse. Vamos a leer Éfesos 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora vamos a leer Tito 2. Tito 2. Ahí lo busco enseguida. Busquemos Tito. Denme un minuto que encuentre una Biblia. Entonces dije Tito 2, 4 y 5. Dice así. El primer versículo que leímos, que estén sujetas a su marido, y lo segundo que vamos a leer dice lo siguiente: que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhortar a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buena obra en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y Proverbio 31:30 ahora. Dice así, Proverbio 31:30. Engañosa en la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanos, con estos versículos termino. Si queremos ser los predicadores del tiempo del fin, que vamos a predicar por testimonio a las naciones y que vamos a lograr alcanzar las características de Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, debemos de aprender a tener las características que nos enseña la Biblia en este último tiempo. Y no olvidemos nunca lo que Cristo hizo en el Getsemaní y lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Brenda. Hola, Brenda. Amén, sí. Si podrías terminar con una oración, por favor, Carlos. Sí, hermana. Amén. Ahí oro. Oremos. Padre amado y celestial que estás en los cielos, Señor, en este momento le agradecemos, Padre, la oportunidad que tenemos en esta vida de participar en la predicación del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque usted con su misericordia, Señor, nos alcanza día a día para poder participar en la gracia, Señor, y para participar en la predicación del Evangelio.
Enséñenos y guíenos a ser buenos esposos, a que sean buenas esposas las mujeres, Señor, e idóneas en la obra de este último tiempo, Señor, y ayúdelas en todas sus tentaciones, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente, y sabemos que cuando la cabeza del hogar está mal, entra Satanás, Padre, porque cuando Eva pecó, Adán no estaba al lado de ella, Señor. Si Adán hubiese estado al lado de ella, Satanás no hubiese tenido potestad sobre su hogar. Y no queremos que nos pase hoy, Señor, lo mismo. Por eso le rogamos la dirección del Espíritu Santo para que nuestro testimonio sea conforme a su voluntad y podamos predicar con nuestro testimonio el mensaje final de advertencia a la tierra. En su nombre lo agradecemos. En el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén, Señor.